Buenas noches, gracias por estar aquí, por la espera, por venir. Cada uno de los que está acá hoy presente es muy importante para todos los que venimos haciendo este proyecto desde hace tanto tiempo. Así que la invitación para que asistan fue muy pensada y nos alegra muchísimo que estén acá. Muchas gracias. Yo soy Nicolás Pauls y hoy van a escuchar el sexto episodio de un podcast que llamamos LCast. Este es un proyecto que es mitad cine y mitad solidaridad. Tal vez algunos saben que nosotros ya venimos publicando algunos episodios de este podcast que están disponibles en las plataformas digitales, y en esos capítulos hablamos sobre la memoria de la mano de la neurociencia y la ciencia del comportamiento. Hablamos sobre el matriarcado y también sobre las activistas que defienden a los elefantes. Hablamos sobre el derecho, hablamos sobre historia, política, cine. Pero el capítulo de hoy es un capítulo muy especial, y todo este proyecto de cine y solidaridad de LCAS es un proyecto que habla de los elefantes. Y digo que es muy particular y especial el capítulo de hoy porque, a diferencia de todos los otros capítulos, los 5 que ya están disponibles, en este no se va a hablar mucho de los elefantes, sino se va a hablar más bien de nosotros a través de los elefantes. Los elefantes como guías, son nuestros guías. Y son un espejo en el cual mirarnos. Entonces pensamos que una de las formas de compartirlo, de compartir y cerrar este primer, por lo menos, ciclo de podcast sobre elefantes, era leerlo en compañía, leerlo con un público, para que entre todos intentemos llegar a acercarnos a lo que es ese sentimiento de la colectividad, lo lindo que tiene el sentir colectivo. El capítulo de hoy se llama Vida Contemplativa, y en él nos proponemos una caminata a través de la ciencia y la filosofía, los elefantes y los humanos, el amor y el miedo, el ser y sus posibilidades. Y el capítulo de hoy lo vamos a hacer entrelazando la narrativa del libro Vida Contemplativa del filósofo surcoreano Byung-Chul Han con mi historia personal, con una elefanta africana que se llama Kenia y que aún hoy vive desde hace muchísimos años encerrada injustamente en el ex zoológico de Mendoza, y que afortunadamente muy pronto va a vivir en libertad lo que le quede de su vida, porque dentro de poco va a haber un traslado de esa elefanta hacia un santuario en Brasil. Pero antes de dar esos primeros pasos en esta caminata, yo quiero proponer un ejercicio de meditación, pero me parece crucial, fundamental, pedirles que apaguen los celulares, que los pongan en modo avión, que los muteen, para intentar en este momento del mundo y de la vida tan hiperconectado a la nada, conectar aunque sea 20, 25 minutos con uno, con los elefantes. Así que los invito a que lo hagan, pero háganlo en serio, porque uno muchas veces dice sí, y háganlo, chequeen que esté apagado. Entonces, bueno, estos pocos minutos de meditación espero que sean suficientes para conectarnos y para ir más allá del plano meramente terrenal. Los invito a que cierren los ojos y que visualicen una gran elefanta delante de cada uno de ustedes.
Sonríanle. Observate frente a ella como si fueras una tercera persona presenciando la experiencia del vínculo. Mírala mientras te mira. Toma aire por la nariz muy, muy suavemente, lentamente, y retenelo. Hacelo tuyo. Luego soltalo de forma muy suave. Cuando hayas terminado, toma otra vez aire, pero llená un poco más los pulmones, llenalos y retenelo nuevamente. Retenelo de forma consciente, sintiendo lo que este aire hace en cada una de las células de tu cuerpo físico. Y soltalo suavemente. Una vez más, toma aire de forma suave, lenta y consciente, llenando tus pulmones hasta su máxima capacidad. Retenelo dentro tuyo y contá lentamente hasta 9. Cuando termines, al exhalar, acompañá este aire de todo lo que hoy te pese y te limite, vaciando por completo tus pulmones, dejando tu cuerpo en una profunda calma. Y así, frente a nuestra elefanta tótem y en paz, comienza el viaje. Hay algo en la mirada de los elefantes que trasciende el tiempo. Un silencio antiguo habita en sus ojos, como si llevaran consigo toda la memoria del mundo. La primera vez que me encontré con Kenia, una elefanta en el ex zoológico de Mendoza, sentí esa profundidad en su quietud. Pero también sentí su nostalgia por un lugar donde nunca estuvo, el anhelo de un espacio más extenso para conseguir una vida más intensa, donde su gran alma de elefante pudiera desplegarse sin la pequeñez de nuestras rejas. Pero liberar a seres como Kenia no es tan simple. Requiere logística e inversiones enormes y requiere pruebas, argumentos y respaldo científico. Ahí fue cuando busqué la ayuda de expertos y entre ellos conocí a Joyce Poole y a Bob Jacob, quienes han dedicado su vida a comprender la naturaleza contemplativa de los elefantes. Entonces empecé a reunir razones no solo científicas, sino también filosóficas, para presionar y lograr que se autorizaran los traslados al santuario de Brasil. Resulta que las neuronas de los elefantes se comportan de una manera distinta a la del resto de los mamíferos, según investigó Bob Jacob. Y Joyce Poole sugiere que esto se debe a que viven de forma contemplativa. Esto de la vida contemplativa me tocó. Mientras acumulaba información científica, algo dentro de mí me pedía otras razones. Me pedía ir más allá. Me sonaba vagamente haber leído algo sobre la búsqueda de una vida contemplativa en textos religiosos, en donde se enumeraban las consignas de la vida monástica. Entonces recordé que me había comprado el libro Vida Contemplativa de Byung-Chul Han, pero que se lo había regalado a mi madre porque no le había comprado nada para su cumpleaños. Pero me conseguí otro ejemplar y lo leí. Sus palabras
resonaron con la misma vibración que el silencio de Kenia frente a mis ojos. Decidí que lo mejor que podía hacer no era solo comprender a Kenia desde la ciencia, sino también desde la contemplación. Y así fue que empecé a leerle el libro a ella, página a página, como si en esas palabras también pudiera encontrar su libertad. Un atardecer me acerqué al recinto de Kenia. Tenía el libro en mi mano. El aire estaba cargado de quietud, como si la naturaleza misma aguardara en silencio. Comencé a leerle en voz baja. La vida contemplativa es un espacio de resistencia frente al mundo acelerado. Es una forma de liberarse de la tiranía del hacer y redescubrir el ser. En la quietud, la libertad no está en la acción, sino en la profundidad con la que habitamos el momento. Kenia se quedó inmóvil, como si esas palabras, aunque ajenas a los idiomas de su especie, le fueran familiares en espíritu. Byung-Chul Han plantea que la contemplación no es una huida, sino un regreso a la esencia, al ser. Y entonces pensé en la vida que Kenia podría haber tenido en la sabana, pensé en la vida que le tocó vivir, pero también en la vida que le espera en Brasil, en ese santuario en donde podrá sentir, al menos en una pequeña brisa, cómo es el viento de la libertad, conectada con el ritmo lento y profundo de la naturaleza para un día fundirse en ella. Los elefantes contemplan el mundo de una manera que hemos olvidado. Gracias a la capacidad para detenerse y observar, viven en un estado de conexión continua con el todo. Tal vez leerle Vida contemplativa a Kenia no fuera tan disparatado. Quizá esa mezcla de ciencia y poesía, ahí, en esa mezcla, en la contemplación, yo podía encontrar el puente hacia nuestra verdadera libertad. Pienso que a esto se refería Krishnamurti en La libertad primera y última. A veces navegamos por el mundo entero buscando una respuesta para un día llegar nuevamente a nuestra orilla y sentir que ahora sí, por fin, hemos llegado a casa. Sentir que estamos en casa. Hacemos el viaje más largo para encontrar lo que siempre estuvo más cerca. Porque lo que estás buscando te busca. Los elefantes nos presentan una vida que no se mide en lo que hacemos, sino en lo que somos, y somos en cada instante, porque siempre es hoy. Siempre es hoy. La vida se mide en cómo habitamos cada uno de los instantes del hoy. Kenia, en su cautiverio, ya vivía una forma de contemplación, pero era una contemplación herida, estrujada, limitada por el confinamiento. Al imaginarla en Brasil, en un espacio abierto, pude visualizar la reconversión en su máximo sentido, tanto para ella, que encontraría la libertad, como para el zoológico y para la humanidad, que encontrarán su redención al comprender que para ser mejores primero se debe hacer lo correcto. Para vivir mejor hay que ser mejor, escribió Facundo Cabral. Esta idea, que también coincide con el Sumak Kawsay, el buen vivir indígena, plantea el buen vivir como algo irremediablemente ligado a nuestro buen actuar, el actuar a través del bien. En esa misma línea, en África, la filosofía Ubuntu está alineada con esta comprensión de la vida. Ubuntu se puede traducir como yo soy, porque nosotros somos. Es una visión del ser humano íntegro, que se comporta bien no solo por sí mismo, sino en armonía con la comunidad. Así como el Sumak Kawsay, el Ubuntu plantea que el bienestar individual se encuentra en la conexión profunda con los demás y con el entorno. Kenia y el zoo, los elefantes y nosotros. Las víctimas y su victimario estaban sanando sus almas mutuamente, como una conversación pendiente. Al final de la lectura me quedé sentado junto a Kenia sin decir nada.
El silencio que compartimos era una forma de conversación de almas, una comprensión más allá de las palabras. Pensé en la reconversión, en cómo tanto ella como la misma humanidad estaban en camino hacia algo mejor. En su nueva vida en Brasil, Kenia tendría la oportunidad de contemplar el mundo en libertad, de vivir como siempre debió hacerlo. Hay una historia hermosa escrita en la vida de Siddhartha Gautama, aquel que más tarde sería conocido como el Buda. Un instante que no solo transforma el curso de su existencia, sino que también cambia de alguna manera la nuestra. El príncipe Siddhartha creció en un mundo colmado de lujos y placeres, encerrado en el esplendor de su palacio, protegido y aislado de las sombras del sufrimiento, la vejez, el hambre y la muerte. Sin embargo, en lo más hondo de su ser, crecía la certeza de que él podría romper esas maldiciones que atenazaban a la humanidad y liberar a los hombres de todo aquello que los apartara de una felicidad verdadera. El rey Suddhodana, desesperado por mantener a su hijo alejado de la realidad, intentó persuadirlo sin éxito. En un último esfuerzo por retenerlo, ordenó a sus guardias que lo vigilaran y que lo mantuvieran encerrado si fuera necesario para protegerlo del peligroso camino que ansiaba emprender. Pero una noche, una bruma etérea envolvió el palacio. El silencio de la corte se hizo absoluto y todos, envueltos en ese misterio, se sumieron en un sueño profundo. Todos, excepto Siddhartha. Él permanecía despierto. Sus ojos estaban abiertos al destino que lo llamaba insistentemente. Supo entonces que era el momento de huir, de abandonar la vida que conocía en pos de una verdad que aún no podía explicar. Se acercó a su esposa y a su amado hijo, los besó con la ternura de quien sabe que quizá nunca los volverá a ver. Su corazón estaba dividido entre el amor por ellos y el llamado irresistible de la verdad. Todos están dormidos, pensó. Yo soy el despierto. Y en ese pensamiento cargó con una misión enorme, llevando sobre sus hombros el sufrimiento del mundo entero. Al cruzar los umbrales del palacio se encontró con los elefantes que lo observaban. Los ojos estaban tan abiertos como los suyos. Se detuvo un instante en silencio para contemplar a esos seres majestuosos que parecían compartir su vigilia. Luego, con una serenidad recién llegada, prosiguió su marcha. A partir de esa noche, Siddhartha inició una búsqueda sagrada que lo llevaría tras años de arduo esfuerzo y meditación a alcanzar la iluminación bajo el árbol Bodhi. Fue entonces cuando el mundo lo reconoció como el Buda, que en sánscrito significa el despierto. Aquel que había despertado a la realidad última, liberándose de las cadenas de la ignorancia y el sufrimiento, despojado de todo límite a toda la capacidad del ser. En el universo de historias y parábolas hay muchos aprendizajes y el budismo no da puntadas sin hilo. ¿Qué significa ese instante en que Siddhartha reconoce a los elefantes como los ya despiertos? El budismo nos sugiere que no todos necesitan emprender una búsqueda para encontrar lo que siempre ha estado ahí, esperando nuestro regreso en la quietud de un momento, en la simpleza de estar sin preguntas ni respuestas. En su aparente pasividad, o precisamente gracias a ella, los elefantes ya son Budas y no necesitan despertar. En un mundo tan lleno de ruido y velocidad, necesitamos redescubrir esa capacidad de detenernos, de contemplar. Como dice Byung-Chul Han, la contemplación es un acto de resistencia, una manera de salvar nuestra esencia de la superficialidad. Los elefantes, en su sabiduría antigua,
Nos presentan una vida sin la necesidad de correr, sino de habitar cada momento con profundidad y aplomo. Y si un zoológico puede reconvertirse hacia una mayor ética y responsabilidad, tal vez nosotros podamos también aprender a transformar nuestra vida hacia algo más profundo. Entonces pensé en la humanidad. La cautividad de una elefanta me mostró una dimensión humana en la que yo no me había detenido todavía, o al menos no tanto. Y el libro Vida Contemplativa hizo el resto del trabajo. En esa obra, Byung-Chul Han explora la pérdida de nuestra capacidad para no hacer nada, atrapados en una vida dominada por la acción y el rendimiento. Vivimos obsesionados con el trabajo, viendo la inactividad como un defecto, algo que debe corregirse. Pero el filósofo surcoreano nos recuerda que la inactividad no es simplemente ausencia de actividad. Tiene su propio lenguaje, su tiempo, su magia. Es una forma de intensidad que nuestra sociedad no sabe percibir, un esplendor olvidado de la existencia humana. En el capitalismo llamamos tiempo libre a la inactividad, pero incluso este concepto está encuadrado en la lógica de la producción. En realidad no es un tiempo libre auténtico, sino un respiro funcional para rendir mejor. Un verdadero tiempo libre no se mide por la utilidad, es un espacio de libertad más allá del trabajo. Han sugiere que la clave está en contraponer una política de la inactividad, una práctica que no busque hacer más, sino habitar el momento sin apuro, devolviendo lo humano a nuestra existencia. El silencio le da profundidad al habla, el descanso le da sentido a la acción. Sin actividad, nos convertimos en máquinas que solo funcionan. El negocio es la negación del ocio. La cultura no nace de la guerra, sino de la fiesta, de esos desvíos, excesos y pausas donde se da la verdadera creación. En las relaciones humanas, hoy transformadas en simples transacciones, hemos perdido el sentido de comunidad y de celebración. Incluso las fiestas, que antes eran un tiempo sagrado de conexión, ahora son un espectáculo, son un evento para consumir. El lujo, entendido no como ostentación, sino como lo innecesario y superfluo, es esencial para la felicidad. El placer de un paseo sin rumbo, la gracia de la vacilación, son formas de inactividad que liberan del para algo y nos devuelven la esencia de la vida. Cuando caminamos sin destino, el andar se convierte en danza. La espera se transforma en contemplación. En el capitalismo, incluso el lujo se ha convertido en mercancía. Todo debe tener un propósito. Pero este libro nos recuerda que el auténtico lujo está en lo inútil, en lo que no sirve para nada. El ceremonial de la inactividad no busca resultados, simplemente es. Y es en esa libertad de la utilidad donde reside la verdadera felicidad. El pensamiento, cuando se deja llevar por la duda y la vacilación, se convierte en contemplación. Nietzsche dice que el verdadero pensamiento brilla en la inactividad. Hoy vivimos en una era donde la hiperactividad y la hipercomunicación no dejan espacio para la pausa ni para la reflexión. Estamos siempre en acción, sin tiempo para pensar. En este mundo apresurado hemos perdido la capacidad de contemplar, de esperar, de simplemente ser. El ayuno, el descanso, la pausa ritual son lujos que reactivan los sentidos, devolviéndonos a un tiempo más profundo. Pero cuando se hacen con la finalidad de mejorar la productividad o la salud, pierden su carácter sagrado y se degradan a mera supervivencia. El capitalismo transforma incluso nuestras necesidades más íntimas en herramientas para rendir más. Hoy todo se ha vuelto urgente, de corto plazo, y en esta prisa perdemos la posibilidad de tener experiencias verdaderas. La inactividad
es la condición para la experiencia, para que algo se asiente y crezca en nosotros. Sin ella, vivimos en un frenesí de estímulos que nos aísla, que nos convierte en fragmentos desconectados, incapaces de formar un nosotros. El mundo contemporáneo carece de símbolos, de rituales que den forma a nuestro tiempo. Vivimos en un vacío simbólico que nos deja desorientados, sin un relato que nos conecte. Sin esta estructura, la vida se reduce a una mera sucesión de presentes. El ser humano necesita contar historias, pero hoy nuestras narrativas son fugaces, fragmentarias. Byung-Chul Han sugiere que en este vacío la única salida es regresar a lo que se ha perdido. El silencio, la espera, la contemplación. En la inactividad encontramos ese umbral desde el cual lo nuevo puede surgir, donde lo inaudito puede ser dicho. Solo en la pausa y en la quietud se nos revela algo distinto, algo más allá del ruido del hacer. Como dice un haiku de Roland Barthes, quietamente sentado, sin hacer nada, llega la primavera y crece la hierba sola. La inactividad, más que una ausencia, es un espacio donde se gesta lo verdaderamente humano. La liberación de Kenia no solo es un triunfo para ella, es un recordatorio de que la verdadera mejora empieza cuando nos detenemos, cuando observamos y cuando decidimos hacer las cosas mejor, con un corazón más justo y sincero. Deseo que encontremos nuestra redención en la liberación de nuestras víctimas y que ellas encuentren en nosotros al menos una promesa de reparación y un compromiso de no repetición. Dice Byung-Chul Han, cuando la vida se pone en modo contemplativo, vuelve a montarse sobre su secreta razón de ser. Y una vez que sueltes todo eso, respira. Simplemente respira. Todo va a parar a respirar, para aprender. Es como ver la flor y renacer, mejor que ayer.
cosas que no puedo ni explicar de otro lugar. Sí, creo que lo escrito solo está para desarmar. Ves tierra, fuego y mar. Hay otra realidad. La única manera de escapar es entrar en vos. Son fuerzas que parecen explotar, nos llevarán. Ves tierra, fuego y mar. Hay otra realidad. Borrar lo anterior. Muchas gracias. Esto era lo que habíamos pensado en vivo, hacer el podcast. O sea que hasta acá llegó este episodio, el 6º episodio del LCast. Pero además, como dije, esto es cine y solidaridad y estamos realizando un documental que tiene que ver con el traslado de Kenia a Brasil. En realidad, es con mi búsqueda gracias a ella. Encontrarme a mí conociendo a ella. Y es algo que va a suceder en breve, el traslado. Somos muchos los que estamos trabajando en esto, entonces quiero invitarlos a que vean el teaser, el tráiler de este documental que estamos haciendo y ya después le damos un cierre y nos vamos abajo a ver si hay un poco de aire, a comer algo y a beber. Y a conversar. Buen día, Kenia. Hola. Hoy no vine a hablar solo con vos, ¿eh? Vine para que vos y yo hablemos con ellos. Sí, con vos. Kenia y yo queremos contar una historia que todavía no tiene un final.
Pero si vos sos parte de esta historia, ese final puede ser feliz. Pero quiero contarte todo desde el comienzo. Hace 9 años recibí una llamada urgente y era porque una elefanta necesitaba ayuda. Había sido liberada de las rejas de un ex zoológico, pero necesitaba encontrar su camino hacia un santuario, hacia la libertad. Yo no solo acepté el desafío, sino que mi espíritu se entrelazó con el de los elefantes, como si compartiéramos una antigua memoria. Y así fue que nació el proyecto L, Estrategias para la Liberación de los Elefantes. Desde aquel día hasta hoy, el proyecto coordinó el traslado de 3 elefantas desde ex zoos argentinos al santuario de Brasil. La primera fue Mara y luego vinieron Pocha y Guillermina, madre e hija. Lamentablemente, no todas lograron saborear la libertad. Pelusa, Merry, Yarima y Cookie fueron víctimas de la lentitud. Fueron víctimas del olvido institucional que pospuso su derecho a un traslado y la muerte llegó antes que el papel. Y ahora es el turno de Kenny y no hay tiempo que perder. Entonces lo que yo propongo es crear una comunidad que garantice la llegada de Kenny al santuario. Si te sumás hoy mismo empezarás a ver material exclusivo de sus cuidados, momentos especiales de mi vínculo con ella, fragmentos de entrevistas a especialistas y cuando llegue el momento podrás seguir el viaje a través de un live reservado a la comunidad. Y apenas unos meses después podrás ver el documental que coprodujiste mostrando el viaje de su vida. Yo sé que somos mucha gente queriendo un mundo más compasivo, más justo, más solidario, y tal vez haya llegado el momento para demostrarlo. La comunidad que estabas esperando te espera.